El silencio en la iglesia era casi tangible. Los invitados contenían la respiración mientras aquel hombre se ponía de pie, interrumpiendo el momento más sagrado de la ceremonia. Si alguien conoce algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre esas palabras, tradicionalmente ignoradas. De repente cobraron vida cuando Miguel, el mejor amigo del novio, se levantó con una sonrisa burlona en su rostro. Nadie podía creerlo. La novia palideció. Sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía el ramo de flores blancas. El novio Carlos giró lentamente la cabeza, con una expresión de confusión que rápidamente se transformó en horror al ver quién se había puesto de pie. Los murmullos comenzaron a extenderse por la iglesia como fuego en un campo seco. Déjenme contarles cómo llegamos a este momento 3 meses antes. Carlos y Laura celebraban su compromiso en una cena íntima con amigos y familiares. La felicidad era palpable en el ambiente. Todos brindaban por el futuro de la pareja. Todos excepto Miguel, quien observaba desde una esquina con una expresión indescifrable en su rostro. Miguel y Carlos habían sido inseparables desde la universidad. Compartieron apartamento, trabajaron juntos en proyectos. Incluso salieron con hermanas en algún momento. Pero algo cambió cuando Laura apareció en la vida de Carlos. Al principio, Miguel se mostró encantador y acogedor, pero con el tiempo, pequeños comentarios sarcásticos comenzaron a escapar de sus labios cuando Laura no estaba presente. ¿Estás seguro de que es la indicada?, le preguntaba constantemente a Carlos. Recuerda lo que siempre hablamos sobre no apresurarnos. Carlos atribuía estos comentarios a la preocupación de un buen amigo, pero lo que no sabía era que algo más oscuro crecía en el interior de Miguel, una mezcla de celos y resentimiento que se intensificaba con cada día que pasaba. La semana antes de la boda, durante la despedida de soltero, Miguel bebió más de la cuenta. Entre risas y bromas, hizo un brindis que dejó a todos incómodos, por Carlos, mi hermano, que está a punto de cometer el error más grande de su vida. Pero aún tiene tiempo de arrepentirse. Las risas nerviosas no ocultaron la tensión que se instaló en el ambiente. Carlos, siempre conciliador, pasó el comentario como una broma de mal gusto, pero algo dentro de él se inquietó. Y ahora, en el momento más importante de su vida, ahí estaba Miguel, de pie, con esa sonrisa que no presagiaba nada bueno. El sacerdote, visiblemente incómodo, carraspeó y repitió: ¿Hay algún impedimento para esta unión, Miguel? Miró directamente a los ojos de Laura, luego a Carlos, y finalmente recorrió con la mirada a todos los presentes. El tiempo parecía haberse detenido. La madre de la novia se llevó una mano al pecho. El padre del novio apretó los puños bajo el banco. Yo, comenzó Miguel, su voz resonando en las paredes de piedra de la iglesia antigua. Yo tengo algo que decir. Laura, quien hasta ese momento había mantenido la compostura, sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje perfecto. No podía creer que este momento, con el que había soñado desde niña, estuviera siendo manchado de esta manera. Carlos dio un paso al frente, interponiéndose ligeramente entre su futura esposa y su supuesto mejor amigo. Miguel, por favor, susurró con una mezcla de súplica y advertencia en su voz. Pero Miguel continuó. He sido testigo de la relación entre Carlos y Laura desde el principio. He visto cómo se conocieron, cómo su amistad se transformó en algo más profundo. ¿Cómo? La tensión era insoportable. Algunos invitados ya estaban poniéndose de pie, indignados por la interrupción. La hermana de Laura había sacado su teléfono, lista para llamar a seguridad si las cosas se salían de control. Y tengo que decir, continuó Miguel, haciendo una pausa dramática que pareció durar una eternidad, que nunca había visto a dos personas más destinadas a estar juntas. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la iglesia. Laura parpadeó, confundida. Carlos miró a su amigo sin entender. Lo siento, dijo Miguel, esta vez con la voz quebrada y sin rastro de la sonrisa burlona. Quería hacer una broma. Pensé que sería gracioso crear un momento de tensión antes de darles mi bendición. Pero al ver sus caras, me di cuenta del error que estaba cometiendo. El silencio volvió a apoderarse del lugar,
Pero esta vez era diferente. Ya no era tensión lo que flotaba en el aire, sino incredulidad. Carlos, Laura, continuó Miguel, ahora con lágrimas en los ojos, les pido perdón. No tengo ningún impedimento para esta unión. Al contrario, quiero que todos sean testigos de que estos dos seres maravillosos merecen toda la felicidad del mundo. Pero el daño ya estaba hecho. La expresión en el rostro de Carlos había cambiado. Ya no había confusión ni horror. Ahora había algo más peligroso: decepción. Laura, recuperando la compostura, tomó la mano de su futuro esposo y lo miró a los ojos, como preguntándole qué hacer. La ceremonia estaba arruinada. El momento perfecto se había esfumado, pero aún podían salvarlo. Lo que sucedió después sorprendió a todos los presentes. Carlos soltó suavemente la mano de Laura y caminó hacia Miguel. Los murmullos volvieron a extenderse por la iglesia. Iba a golpearlo, a echarlo, a perdonarlo a solo unos centímetros de su amigo. Carlos se detuvo. Sus ojos, llenos de una mezcla de emociones contradictorias, se clavaron en los de Miguel. La iglesia contenía la respiración una vez más. «Pensaste que era gracioso», dijo Carlos con voz clara, audible para todos los presentes. «Pensaste que podías jugar con nuestros sentimientos, con nuestro día especial». Miguel bajó la mirada, incapaz de sostener la de su amigo. «Lo siento, de verdad». Carlos levantó una mano, interrumpiéndolo. «Durante años te consideré mi mejor amigo. Confié en ti. Te defendí cuando otros veían lo que yo me negaba a ver». Las palabras de Carlos resonaban en la iglesia como un juicio final. Miguel parecía encogerse con cada frase. «Y ahora, en el día más importante de mi vida», continuó Carlos, «decides que es el momento perfecto para una de tus bromas». Lo que Carlos dijo a continuación cambiaría para siempre la dinámica entre los tres. Sus palabras resonarían en la mente de todos los presentes durante mucho tiempo. Y lo que sucedió después, cuando Laura finalmente intervino, nadie lo hubiera imaginado. Pero esa es otra parte de la historia. El silencio en la iglesia era casi tangible. Los invitados contenían la respiración mientras aquel hombre se ponía de pie, interrumpiendo el momento más sagrado de la ceremonia. Si alguien conoce algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Esas palabras, tradicionalmente ignoradas, de repente cobraron vida cuando Miguel, el mejor amigo del novio, se levantó con una sonrisa burlona en su rostro. Nadie podía creerlo. La novia palideció. Sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía el ramo de flores blancas. El novio, Carlos, giró lentamente la cabeza, con una expresión de confusión que rápidamente se transformó en horror al ver quién se había puesto de pie. Los murmullos comenzaron a extenderse por la iglesia como fuego en un campo seco. Déjenme contarles cómo llegamos a este momento. 3 meses antes, Carlos y Laura celebraban su compromiso en una cena íntima con amigos y familiares. La felicidad era palpable en el ambiente. Todos brindaban por el futuro de la pareja. Todos excepto Miguel, quien observaba desde una esquina con una expresión indescifrable en su rostro. Miguel y Carlos habían sido inseparables desde la universidad. Compartieron apartamento, trabajaron juntos en proyectos, incluso salieron con hermanas en algún momento. Pero algo cambió cuando Laura apareció en la vida de Carlos. Al principio, Miguel se mostró encantador y acogedor, pero con el tiempo, pequeños comentarios sarcásticos comenzaron a escapar de sus labios cuando Laura no estaba presente. ¿Estás seguro de que es la indicada?, le preguntaba constantemente a Carlos. Recuerda lo que siempre hablamos sobre no apresurarnos. Ross atribuía estos comentarios a la preocupación de un buen amigo, pero lo que no sabía era que algo más oscuro crecía en el interior de Miguel. Una mezcla de celos y resentimiento que se intensificaba con cada día que pasaba. La semana antes de la boda, durante la despedida de soltero, Miguel bebió más de la cuenta. Entre risas y bromas, hizo un brindis que dejó a todos incómodos. Por Carlos, mi hermano, que está a punto de cometer el error más grande de su vida. Pero aún tiene tiempo de arrepentirse. Las risas nerviosas no ocultaron la tensión que se instaló en el ambiente. Carlos, siempre conciliador,
Pasó el comentario como una broma de mal gusto, pero algo dentro de él se inquietó. Y ahora, en el momento más importante de su vida, ahí estaba Miguel, de pie, con esa sonrisa que no presagiaba nada bueno. El sacerdote, visiblemente incómodo, carraspeó y repitió: ¿Hay algún impedimento para esta unión, Miguel? Miró directamente a los ojos de Laura, luego a Carlos, y finalmente recorrió con la mirada a todos los presentes. El tiempo parecía haberse detenido. La madre de la novia se llevó una mano al pecho. El padre del novio apretó los puños bajo el banco. Yo, comenzó Miguel, su voz resonando en las paredes de piedra de la iglesia antigua. Yo tengo algo que decir. Laura, quien hasta ese momento había mantenido la compostura, sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje perfecto. No podía creer que este momento, con el que había soñado desde niña, estuviera siendo manchado de esta manera. Carlos dio un paso al frente, interponiéndose ligeramente entre su futura esposa y su supuesto mejor amigo. Miguel, por favor, susurró con una mezcla de súplica y advertencia en su voz. Pero Miguel continuó: He sido testigo de la relación entre Carlos y Laura desde el principio. He visto cómo se conocieron, cómo su amistad se transformó en algo más profundo, cómo la tensión era insoportable. Algunos invitados ya estaban poniéndose de pie, indignados por la interrupción. La hermana de Laura había sacado su teléfono, lista para llamar a seguridad si las cosas se salían de control. Y tengo que decir, continuó Miguel, haciendo una pausa dramática que pareció durar una eternidad, que nunca había visto a dos personas más destinadas a estar juntas. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la iglesia. Laura parpadeó, confundida. Carlos miró a su amigo sin entender. Lo siento, dijo Miguel, esta vez con la voz quebrada y sin rastro de la sonrisa burlona. Quería hacer una broma. Pensé que sería gracioso crear un momento de tensión antes de darles mi bendición. Pero al ver sus caras, me di cuenta del error que estaba cometiendo. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero esta vez era diferente. Ya no era tensión lo que flotaba en el aire, sino incredulidad. Carlos, Laura, continuó Miguel, ahora con lágrimas en los ojos, les pido perdón. No tengo ningún impedimento para esta unión. Al contrario, quiero que todos sean testigos de que estos dos seres maravillosos merecen toda la felicidad del mundo. Pero el daño ya estaba hecho. La expresión en el rostro de Carlos había cambiado. Ya no había confusión ni horror. Ahora había algo más peligroso: decepción. Laura, recuperando la compostura, tomó la mano de su futuro esposo y lo miró a los ojos, como preguntándole qué hacer. La ceremonia estaba arruinada. El momento perfecto se había esfumado, pero aún podían salvarlo. Lo que sucedió después sorprendió a todos los presentes. Carlos soltó suavemente la mano de Laura y caminó hacia Miguel. Los murmullos volvieron a extenderse por la iglesia. Iba a golpearlo, a echarlo, a perdonarlo a solo unos centímetros de su amigo. Carlos se detuvo. Sus ojos, llenos de una mezcla de emociones contradictorias, se clavaron en los de Miguel. La iglesia contenía la respiración una vez más. Pensaste que era gracioso, dijo Carlos con voz clara, audible para todos los presentes. Pensaste que podías jugar con nuestros sentimientos, con nuestro día especial. Miguel bajó la mirada, incapaz de sostener la de su amigo. Lo siento, ¿verdad? Carlos levantó una mano, interrumpiéndolo. Durante años te consideré mi mejor amigo. Confié en ti. Te defendí cuando otros veían lo que yo me negaba a ver. Las palabras de Carlos resonaban en la iglesia como un juicio final. Miguel parecía encogerse con cada frase. Y ahora, en el día más importante de mi vida, continuó Carlos, decides que es el momento perfecto para una de tus bromas. Lo que Carlos dijo a continuación cambiaría para siempre la dinámica entre los tres. Sus palabras resonarían en la mente de todos los presentes durante mucho tiempo. Y lo que sucedió después, cuando Laura finalmente intervino, nadie lo hubiera imaginado. Pero esa es otra parte de la historia. Todos cometemos errores, Miguel, dijo Carlos finalmente, con voz calmada, pero firme.
pero algunos errores tienen consecuencias que no se pueden borrar con una disculpa. La iglesia permaneció en completo silencio. La madre de Laura lloraba silenciosamente, sosteniendo un pañuelo contra sus labios. El padre de Carlos, un hombre que rara vez mostraba emoción, tenía los ojos húmedos, dividido entre la tristeza por su hijo y la rabia hacia quien consideraba un segundo hijo. Por favor, suplicó Miguel, extendiendo una mano temblorosa hacia su amigo. Podemos hablar de esto después. No arruinemos este momento más de lo que ya está. Fue entonces cuando Laura, quien había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su vestido blanco brillaba bajo la luz que se filtraba por los vitrales de colores. Todos los presentes contuvieron la respiración. ¿Sabes qué es lo más triste, Miguel?, preguntó Laura, con una voz sorprendentemente serena para alguien cuyo día especial acababa de ser profanado. Que durante todo este tiempo intenté de verdad ser tu amiga. Me esforcé por ganarme tu aprobación, porque sabía lo importante que eras para Carlos. Miguel bajó la mirada, incapaz de enfrentar la verdad en los ojos de Laura. Cada vez que hacías un comentario despectivo sobre nuestro compromiso, cada vez que insinuabas que yo no era suficiente para él, yo simplemente sonreía y pensaba, solo está protegiendo a su amigo. Laura hizo una pausa, tomando aire. Pero ahora veo la verdad. Nunca se trató de proteger a Carlos. Se trata de ti, de tu incapacidad para alegrarte por la felicidad de otros. Algunas personas en los bancos asintieron en silencio, reconociendo la verdad en las palabras de Laura. Miguel, una vez tan seguro de sí mismo, parecía haberse encogido bajo el peso de la vergüenza. Carlos observaba a su futura esposa con una mezcla de orgullo y asombro. Esta mujer, que siempre había mostrado comprensión y paciencia, ahora defendía no solo su amor, sino también su dignidad. Pensé que habíamos dejado atrás los juegos de la adolescencia, continuó Laura, su voz ahora un poco más quebrada. Pensé que éramos adultos capaces de respetar los momentos importantes en la vida de los demás. Miguel intentó hablar, pero las palabras parecían haberse atorado en su garganta. Laura, yo nunca quise. Pero lo hiciste, lo interrumpió ella. Y ahora todos estamos aquí, en este momento incómodo, intentando decidir qué hacer. El sacerdote, quien había observado todo en silencio, dio un paso adelante. Quizás deberíamos tomar unos minutos, sugirió con voz tranquilizadora. Podríamos hacer una breve pausa y continuar cuando todos estén más calmados. Pero Laura negó con la cabeza. No, dijo con firmeza. Hemos esperado demasiado tiempo para este día. No permitiré que una broma de mal gusto nos lo arrebate. Carlos tomó la mano de Laura, apretándola suavemente en señal de apoyo. Luego, mirando directamente a Miguel, pronunció las palabras que nadie esperaba escuchar. El silencio en la iglesia era casi tangible. Los invitados contenían la respiración mientras aquel hombre se ponía de pie, interrumpiendo el momento más sagrado de la ceremonia. Si alguien conoce algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Esas palabras, tradicionalmente ignoradas, de repente cobraron vida cuando Miguel, el mejor amigo del novio, se levantó con una sonrisa burlona en su rostro. Nadie podía creerlo. La novia palideció. Sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía el ramo de flores blancas. El novio Carlos giró lentamente la cabeza, con una expresión de confusión que rápidamente se transformó en horror al ver quién se había puesto de pie. Los murmullos comenzaron a extenderse por la iglesia como fuego en un campo seco. Déjenme contarles cómo llegamos a este momento. 3 meses antes, Carlos y Laura celebraban su compromiso en una cena íntima con amigos y familiares. La felicidad era palpable en el ambiente. Todos brindaban por el futuro de la pareja. Todos excepto Miguel, quien observaba desde una esquina con una expresión indescifrable en su rostro. Miguel y Carlos habían sido inseparables desde la universidad. Compartieron apartamento, trabajaron juntos en proyectos. Incluso salieron con hermanas en algún momento. Pero algo cambió cuando Laura apareció en la vida de Carlos. Al principio, Miguel se mostró encantador y acogedor, pero con el tiempo,
Pequeños comentarios sarcásticos comenzaron a escapar de sus labios cuando Laura no estaba presente. ¿Estás seguro de que es la indicada?, le preguntaba constantemente a Carlos. Recuerda lo que siempre hablamos sobre no apresurarnos. Carlos atribuía estos comentarios a la preocupación de un buen amigo, pero lo que no sabía era que algo más oscuro crecía en el interior de Miguel, una mezcla de celos y resentimiento que se intensificaba con cada día que pasaba. La semana antes de la boda, durante la despedida de soltero, Miguel bebió más de la cuenta. Entre risas y bromas, hizo un brindis que dejó a todos incómodos. Por Carlos, mi hermano, que está a punto de cometer el error más grande de su vida. Pero aún tiene tiempo de arrepentirse. Las risas nerviosas no ocultaron la tensión que se instaló en el ambiente. Carlos, siempre conciliador, pasó el comentario como una broma de mal gusto, pero algo dentro de él se inquietó. Y ahora, en el momento más importante de su vida, ahí estaba Miguel, de pie, con esa sonrisa que no presagiaba nada bueno. El sacerdote, visiblemente incómodo, carraspeó y repitió: ¿Hay algún impedimento para esta unión, Miguel? Miró directamente a los ojos de Laura, luego a Carlos, y finalmente recorrió con la mirada a todos los presentes. El tiempo parecía haberse detenido. La madre de la novia se llevó una mano al pecho. El padre del novio apretó los puños bajo el banco. Yo, comenzó Miguel, su voz resonando en las paredes de piedra de la iglesia antigua. Yo tengo algo que decir. Laura, quien hasta ese momento había mantenido la compostura, sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje perfecto. No podía creer que este momento, con el que había soñado desde niña, estuviera siendo manchado de esta manera. Carlos dio un paso al frente, interponiéndose ligeramente entre su futura esposa y su supuesto mejor amigo. Miguel, por favor, susurró con una mezcla de súplica y advertencia en su voz. Pero Miguel continuó. He sido testigo de la relación entre Carlos y Laura desde el principio. He visto cómo se conocieron, cómo su amistad se transformó en algo más profundo, cómo la tensión era insoportable. Algunos invitados ya estaban poniéndose de pie, indignados por la interrupción. La hermana de Laura había sacado su teléfono, lista para llamar a seguridad si las cosas se salían de control. Y tengo que decir, continuó Miguel, haciendo una pausa dramática que pareció durar una eternidad, que nunca había visto a dos personas más destinadas a estar juntas. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la iglesia. Laura parpadeó, confundida. Carlos miró a su amigo sin entender. Lo siento, dijo Miguel, esta vez con la voz quebrada y sin rastro de la sonrisa burlona. Quería hacer una broma. Pensé que sería gracioso crear un momento de tensión antes de darles mi bendición. Pero al ver sus caras, me di cuenta del error que estaba cometiendo. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero esta vez era diferente. Ya no era tensión lo que flotaba en el aire, sí, no incredulidad. Carlos, Laura, continuó Miguel, ahora con lágrimas en los ojos, les pido perdón. No tengo ningún impedimento para esta unión. Al contrario, quiero que todos sean testigos de que estos dos seres maravillosos merecen toda la felicidad del mundo. Pero el daño ya estaba hecho. La expresión en el rostro de Carlos había cambiado. Ya no había confusión ni horror. Ahora había algo más peligroso: decepción. Laura, recuperando la compostura, tomó la mano de su futuro esposo y lo miró a los ojos, como preguntándole qué hacer. La ceremonia estaba arruinada. El momento perfecto se había esfumado, pero aún podían salvarlo. Lo que sucedió después sorprendió a todos los presentes. Carlos soltó suavemente la mano de Laura y caminó hacia Miguel. Los murmullos volvieron a extenderse por la iglesia. Iba a golpearlo, a echarlo, a perdonarlo a solo unos centímetros de su amigo. Carlos se detuvo. Sus ojos, llenos de una mezcla de emociones contradictorias, se clavaron en los de Miguel. La iglesia contenía la respiración una vez más. Pensaste que era gracioso, dijo Carlos con voz clara, audible para todos los presentes. Pensaste que podías jugar con nuestros sentimientos, con nuestro día especial. Miguel bajó la mirada, incapaz de sostener la de su amigo.
Lo siento de verdad. Carlos levantó una mano, interrumpiéndolo. Durante años te consideré mi mejor amigo. Confié en ti. Te defendí cuando otros veían lo que yo me negaba a ver. Las palabras de Carlos resonaban en la iglesia como un juicio final. Miguel parecía encogerse con cada frase. Y ahora, en el día más importante de mi vida, continuó Carlos, decides que es el momento perfecto para una de tus bromas. Lo que Carlos dijo a continuación cambiaría para siempre la dinámica entre los tres. Sus palabras resonarían en la mente de todos los presentes durante mucho tiempo. Y lo que sucedió después, cuando Laura finalmente intervino, nadie lo hubiera imaginado. Pero esa es otra parte de la historia. Todos cometemos errores, Miguel, dijo Carlos finalmente, con voz calmada, pero firme. Pero algunos errores tienen consecuencias que no se pueden borrar con una disculpa. La iglesia permaneció en completo silencio. La madre de Laura lloraba silenciosamente, sosteniendo un pañuelo contra sus labios. El padre de Carlos, un hombre que rara vez mostraba emoción, tenía los ojos húmedos, dividido entre la tristeza por su hijo y la rabia hacia quien consideraba un segundo hijo. Por favor, suplicó Miguel, extendiendo una mano temblorosa hacia su amigo. Podemos hablar de esto después. No arruinemos este momento más de lo que ya está. Fue entonces cuando Laura, quien había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su vestido blanco brillaba bajo la luz que se filtraba por los vitrales de colores. Todos los presentes contuvieron la respiración. ¿Sabes qué es lo más triste, Miguel?, preguntó Laura, con una voz sorprendentemente serena para alguien cuyo día especial acababa de ser profanado. Que durante todo este tiempo intenté de verdad ser tu amiga. Me esforcé por ganarme tu aprobación, porque sabía lo importante que eras para Carlos. Miguel bajó la mirada, incapaz de enfrentar la verdad en los ojos de Laura. Cada vez que hacías un comentario despectivo sobre nuestro compromiso, cada vez que insinuabas que yo no era suficiente para él, yo simplemente sonreía y pensaba, solo está protegiendo a su amigo. Laura hizo una pausa, tomando aire. Pero ahora veo la verdad. Nunca se trató de proteger a Carlos. Se trata de ti, de tu incapacidad para alegrarte por la felicidad de otros. Algunas personas en los bancos asintieron en silencio, reconociendo la verdad en las palabras de Laura. Miguel, una vez tan seguro de sí mismo, parecía haberse encogido bajo el peso de la vergüenza. Carlos observaba a su futura esposa con una mezcla de orgullo y asombro. Esta mujer, que siempre había mostrado comprensión y paciencia, ahora defendía no solo su amor, sino también su dignidad. Pensé que habíamos dejado atrás los juegos de la adolescencia, continuó Laura, su voz ahora un poco más que brada. Pensé que éramos adultos capaces de respetar los momentos importantes en la vida de los demás. Miguel intentó hablar, pero las palabras parecían haberse atorado en su garganta. Laura, yo nunca quise. Pero lo hiciste, lo interrumpió ella. Y ahora todos estamos aquí, en este momento incómodo, intentando decidir qué hacer. El sacerdote, quien había observado todo en silencio, dio un paso adelante. Quizás deberíamos tomar unos minutos, sugirió con voz tranquilizadora. Podríamos hacer una breve pausa y continuar cuando todos estén más calmados. Pero Laura negó con la cabeza. No, dijo con firmeza. Hemos esperado demasiado tiempo para este día. No permitiré que una broma de mal gusto nos lo arrebate. Carlos tomó la mano de Laura, apretándola suavemente en señal de apoyo. Luego, mirando directamente a Miguel, pronunció las palabras que nadie esperaba escuchar, que pedí que fueras mi padrino, porque creí que te alegrarías por mí, que me apoyarías en el día más feliz de mi vida. La voz de Carlos sonaba firme, pero había un temblor casi imperceptible en ella. Pero ahora me doy cuenta de que nunca entendiste lo que Laura significa para mí. Un silencio sepulcral invadió la iglesia. Los invitados, que minutos antes murmuraban entre ellos, ahora observaban la escena como si estuvieran viendo una obra de teatro intensa y dolorosa. Quiero que te vayas, continuó Carlos, sus palabras resonando en las paredes de piedra. No puedo tenerte aquí, no después de esto. Miguel palideció. Sus ojos se abrieron de par en par,
como si acabara de recibir un golpe físico. Carlos, por favor, no hagas esto. He sido un idiota, lo admito. Pero soy tu mejor amigo. Eras mi mejor amigo, corrigió Carlos, con una tristeza que pesaba en cada sílaba. Un verdadero amigo nunca hubiera hecho lo que tú acabas de hacer. La hermana de Laura, quien fungía como dama de honor, se acercó discretamente al pasillo central, lista para escoltar a Miguel fuera de la iglesia si era necesario. El ambiente se volvía más tenso con cada segundo que pasaba. «Vámonos, Miguel», dijo uno de los invitados, un amigo común que se había acercado al notar que la situación podía empeorar. «Dejemos que continúen con la ceremonia». Pero Miguel se mantuvo firme, sus pies clavados en el suelo como si fueran de plomo. «No puedo irme así», insistió, con lágrimas formándose en sus ojos. «Carlos, Laura, tienen que entender que yo solo quería». «¿Qué querías exactamente?», interrumpió la madre de Laura, levantándose de su asiento. Su voz, normalmente dulce y mesurada, ahora tenía un filo que cortaba el aire. «Humillar a mi hija en el día de su boda. Arruinar un momento que ha estado planeando durante meses». El padre de Laura colocó una mano sobre el hombro de su esposa, intentando calmarla, pero ella se zafó suavemente. «No, Antonio», dijo con determinación. «Este joven debe escuchar lo que ha provocado». La situación amenazaba con convertirse en un caos total. Algunos invitados ya habían comenzado a abandonar sus asientos, incómodos ante el espectáculo. Otros observaban fascinados, incapaces de apartar la mirada del drama que se desarrollaba frente a ellos. Fue entonces cuando el padre de Carlos, un hombre respetado por su templanza y sabiduría, se puso de pie. Caminó lentamente hacia el altar, sus pasos resonando en el silencio tenso que había caído sobre la congregación. «Miguel», dijo, colocando una mano sobre el hombro del joven. «Te conozco desde que eras un niño. Te he visto crecer junto a mi hijo. Siempre te he considerado parte de nuestra familia». Miguel levantó la mirada, una chispa de esperanza iluminando su rostro abatido. «Y precisamente por eso», continuó el hombre mayor, su voz firme pero compasiva, «te pido que hagas lo correcto. Si realmente aprecias a Carlos, si de verdad has sido su amigo todos estos años, demuéstralo ahora respetando su deseo». El tiempo pareció detenerse. Miguel miró al padre de Carlos, luego a Carlos, y finalmente a Laura. En sus ojos se libraba una batalla interna, un torbellino de emociones contradictorias. Lentamente, casi mecánicamente, intió. «Lo siento», murmuró, tan bajo que apenas se escuchó. «Nunca quise. Yo solo». Pero las palabras se le escapaban, incapaz de expresar lo que realmente sentía. Dio media vuelta, dispuesto a marcharse, cuando de pronto se detuvo. Con un movimiento brusco, se giró nuevamente hacia la pareja, con una expresión que nadie supo interpretar. «Antes de irme», dijo, con una voz que ya no parecía la suya, «hay algo que deben saber. Algo que he estado guardando durante demasiado tiempo. Algo que cambiará todo lo que creen saber sobre mí, sobre nosotros». Carlos dio un paso adelante, colocándose protectoramente frente a Laura. «Miguel, ya basta», advirtió, con un tono que dejaba claro que su paciencia había llegado al límite. Pero Miguel negó con la cabeza, una sonrisa triste dibujándose en sus labios. «No entiendes, Carlos. Esto es más grande que una broma de mal gusto. Esto es sobre la verdad, una verdad que he estado ocultando por años, una verdad que merecen conocer antes de dar este paso». El silencio en la iglesia era casi tangible. Los invitados contenían la respiración mientras aquel hombre se ponía de pie, interrumpiendo el momento más sagrado de la ceremonia. Si alguien conoce algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Esas palabras, tradicionalmente ignoradas, de repente cobraron vida cuando Miguel, el mejor amigo del novio, se levantó con una sonrisa burlona en su rostro. Nadie podía creerlo. La novia palideció. Sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía el ramo de flores blancas. El novio Carlos giró lentamente la cabeza, con una expresión de confusión que rápidamente se transformó en horror al ver quién se había puesto de pie.
Los murmullos comenzaron a extenderse por la iglesia como fuego en un campo seco. Déjenme contarles cómo llegamos a este momento. 3 meses antes, Carlos y Laura celebraban su compromiso en una cena íntima con amigos y familiares. La felicidad era palpable en el ambiente. Todos brindaban por el futuro de la pareja. Todos excepto Miguel, quien observaba desde una esquina con una expresión indescifrable en su rostro. Miguel y Carlos habían sido inseparables desde la universidad. Compartieron apartamento, trabajaron juntos en proyectos. Incluso salieron con hermanas en algún momento. Pero algo cambió cuando Laura apareció en la vida de Carlos. Al principio, Miguel se mostró encantador y acogedor, pero con el tiempo, pequeños comentarios sarcásticos comenzaron a escapar de sus labios cuando Laura no estaba presente. ¿Estás seguro de que es la indicada?, le preguntaba constantemente a Carlos. Recuerda lo que siempre hablamos sobre no apresurarnos. Carlos atribuía estos comentarios a la preocupación de un buen amigo, pero lo que no sabía era que algo más oscuro crecía en el interior de Miguel. Una mezcla de celos y resentimiento que se intensificaba con cada día que pasaba. La semana antes de la boda, durante la despedida de soltero, Miguel bebió más de la cuenta. Entre risas y bromas, hizo un brindis que dejó a todos incómodos. Por Carlos, mi hermano, que está a punto de cometer el error más grande de su vida. Pero aún tiene tiempo de arrepentirse. Las risas nerviosas no ocultaron la tensión que se instaló en el ambiente. Carlos, siempre conciliador, pasó el comentario como una broma de mal gusto, pero algo dentro de él se inquietó. Y ahora, en el momento más importante de su vida, ahí estaba Miguel, de pie, con esa sonrisa que no presagiaba nada bueno. El sacerdote, visiblemente incómodo, carraspeó y repitió: ¿Hay algún impedimento para esta unión, Miguel? Miró directamente a los ojos de Laura, luego a Carlos, y finalmente recorrió con la mirada a todos los presentes. El tiempo parecía haberse detenido. La madre de la novia se llevó una mano al pecho. El padre del novio apretó los puños bajo el banco. Yo, comenzó Miguel, su voz resonando en las paredes de piedra de la iglesia antigua. Yo tengo algo que decir. Laura, quien hasta ese momento había mantenido la compostura, sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje perfecto. No podía creer que este momento, con el que había soñado desde niña, estuviera siendo manchado de esta manera. Carlos dio un paso al frente, interponiéndose ligeramente entre su futura esposa y su supuesto mejor amigo. Miguel, por favor, susurró con una mezcla de súplica y advertencia en su voz. Pero Miguel continuó. He sido testigo de la relación entre Carlos y Laura desde el principio. He visto cómo se conocieron, cómo su amistad se transformó en algo más profundo. Cómo la tensión era insoportable. Algunos invitados ya estaban poniéndose de pie, indignados por la interrupción. La hermana de Laura había sacado su teléfono, lista para llamar a seguridad si las cosas se salían de control. Y tengo que decir, continuó Miguel, haciendo una pausa dramática que pareció durar una eternidad, que nunca había visto a dos personas más destinadas a estar juntas. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la iglesia. Laura parpadeó, confundida. Carlos miró a su amigo sin entender. Lo siento, dijo Miguel, esta vez con la voz quebrada y sin rastro de la sonrisa burlona. Quería hacer una broma. Pensé que sería gracioso crear un momento de tensión antes de darles mi bendición. Pero al ver sus caras, me di cuenta del error que estaba cometiendo. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero esta vez era diferente. Ya no era tensión lo que flotaba en el aire, sino incredulidad. Carlos, Laura, continuó Miguel, ahora con lágrimas en los ojos, les pido perdón. No tengo ningún impedimento para esta unión. Al contrario, quiero que todos sean testigos de que estos dos seres maravillosos merecen toda la felicidad del mundo. Pero el daño ya estaba hecho. La expresión en el rostro de Carlos había cambiado. Ya no había confusión ni horror. Ahora había algo más peligroso: decepción. Laura, recuperando la compostura, tomó la mano de su futuro esposo y lo miró a los ojos, como preguntándole qué hacer. La ceremonia estaba arruinada, el momento perfecto se había esfumado,
pero aún podían salvarlo. Lo que sucedió después sorprendió a todos los presentes. Carlos soltó suavemente la mano de Laura y caminó hacia Miguel. Los murmullos volvieron a extenderse por la iglesia. Iba a golpearlo, a echarlo, a perdonarlo. Va a solo unos centímetros de su amigo. Carlos se detuvo. Sus ojos, llenos de una mezcla de emociones contradictorias, se clavaron en los de Miguel. La iglesia contenía la respiración una vez más. «Pensaste que era gracioso», dijo Carlos con voz clara, audible para todos los presentes. «Pensaste que podías jugar con nuestros sentimientos, con nuestro día especial». Miguel bajó la mirada, incapaz de sostenerla de su amigo. «Lo siento, de verdad». Carlos levantó una mano, interrumpiéndolo. «Durante años te consideré mi mejor amigo. Confié en ti. Te defendí cuando otros veían lo que yo me negaba a ver». Las palabras de Carlos resonaban en la iglesia como un juicio final. Miguel parecía encogerse con cada frase. «Y ahora, en el día más importante de mi vida», continuó Carlos, «decides que es el momento perfecto para una de tus bromas». Lo que Carlos dijo a continuación cambiaría para siempre la dinámica entre los tres. Sus palabras resonarían en la mente de todos los presentes durante mucho tiempo. Y lo que sucedió después, cuando Laura finalmente intervino, nadie lo hubiera imaginado. Pero esa es otra parte de la historia. «Todos cometemos errores, Miguel», dijo Carlos finalmente, con voz calmada, pero firme. «Pero algunos errores tienen consecuencias que no se pueden borrar con una disculpa». La iglesia permaneció en completo silencio. La madre de Laura lloraba silenciosamente, sosteniendo un pañuelo contra sus labios. El padre de Carlos, un hombre que rara vez mostraba emoción, tenía los ojos húmedos, dividido entre la tristeza por su hijo y la rabia hacia quien consideraba un segundo hijo. «Por favor», suplicó Miguel, extendiendo una mano temblorosa hacia su amigo. «Podemos hablar de esto después. No arruinemos este momento más de lo que ya está». Fue entonces cuando Laura, quien había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su vestido blanco brillaba bajo la luz que se filtraba por los vitrales de colores. Todos los presentes contuvieron la respiración. «¿Sabes qué es lo más triste, Miguel?», preguntó Laura, con una voz sorprendentemente serena para alguien cuyo día especial acababa de ser profanado. «Que durante todo este tiempo, intenté de verdad ser tu amiga. Me esforcé por ganarme tu aprobación, porque sabía lo importante que eras para Carlos». Miguel bajó la mirada, incapaz de enfrentar la verdad en los ojos de Laura. «Cada vez que hacías un comentario despectivo sobre nuestro compromiso, cada vez que insinuabas que yo no era suficiente para él, yo simplemente sonreía y pensaba, solo está protegiendo a su amigo». Laura hizo una pausa, tomando aire. «Pero ahora veo la verdad. Nunca se trató de proteger a Carlos. Se trata de ti, de tu incapacidad para alegrarte por la felicidad de otros». Algunas personas en los bancos asintieron en silencio, reconociendo la verdad en las palabras de Laura. Miguel, una vez tan seguro de sí mismo, parecía haberse encogido bajo el peso de la vergüenza. Carlos observaba a su futura esposa con una mezcla de orgullo y asombro. Esta mujer, que siempre había mostrado comprensión y paciencia, ahora defendía no solo su amor, sino también su dignidad. «Pensé que habíamos dejado atrás los juegos de la adolescencia», continuó Laura, su voz ahora un poco más quebrada. «Pensé que éramos adultos capaces de respetar los momentos importantes en la vida de los demás». Miguel intentó hablar, pero las palabras parecían haberse atorado en su garganta. «Laura, yo nunca quise». «Pero lo hiciste», lo interrumpió ella. «Y ahora todos estamos aquí, en este momento incómodo, intentando decidir qué hacer». El sacerdote, quien había observado todo en silencio, dio un paso adelante. «Quizás deberíamos tomar unos minutos», sugirió con voz tranquilizadora. «Podríamos hacer una breve pausa y continuar cuando todos estén más calmados». Pero Laura negó con la cabeza. «No», dijo con firmeza. «Hemos esperado demasiado tiempo para este día. No permitiré que una broma de mal gusto nos lo arrebate». Carlos tomó la mano de Laura, apretándola suavemente en señal de apoyo. Luego, mirando directamente a Miguel,
Pronunció las palabras que nadie esperaba escuchar. Te pedí que fueras mi padrino porque creí que te alegrarías por mí, que me apoyarías en el día más feliz de mi vida. La voz de Carlos sonaba firme, pero había un temblor casi imperceptible en ella. Pero ahora me doy cuenta de que nunca entendiste lo que Laura significa para mí. Un silencio sepulcral invadió la iglesia. Los invitados, que minutos antes murmuraban entre ellos, ahora observaban la escena como si estuvieran viendo una obra de teatro intensa y dolorosa. Quiero que te vayas, continuó Carlos, sus palabras resonando en las paredes de piedra. No puedo tenerte aquí, no después de esto. Miguel palideció. Sus ojos se abrieron de par en par, como si acabara de recibir un golpe físico. Carlos, por favor, no hagas esto. He sido un idiota, lo admito, pero soy tu mejor amigo. Eras mi mejor amigo, corrigió Carlos, con una tristeza que pesaba en cada sílaba. Un verdadero amigo nunca hubiera hecho lo que tú acabas de hacer. La hermana de Laura, quien fungía como dama de honor, se acercó discretamente al pasillo central, lista para escoltar a Miguel fuera de la iglesia si era necesario. El ambiente se volvía más tenso con cada segundo que pasaba. Vámonos, Miguel, dijo uno de los invitados, un amigo común que se había acercado al notar que la situación podía empeorar. Dejemos que continúen con la ceremonia. Pero Miguel se mantuvo firme, sus pies clavados en el suelo como si fueran de plomo. No puedo irme así, insistió, con lágrimas formándose en sus ojos. Carlos, Laura, tienen que entender que yo solo quería. ¿Qué querías exactamente?, interrumpió la madre de Laura, levantándose de su asiento. Su voz, normalmente dulce y mesurada, ahora tenía un filo que cortaba el aire. Humillar a mi hija en el día de su boda. Arruinar un momento que ha estado planeando. Rántemes. El padre de Laura colocó una mano sobre el hombro de su esposa, intentando calmarla. Pero ella se zafó suavemente. No, Antonio, dijo con determinación. Este joven debe escuchar lo que ha provocado. La situación amenazaba con convertirse en un caos total. Algunos invitados ya habían comenzado a abandonar sus asientos, incómodos ante el espectáculo. Otros observaban fascinados, incapaces de apartar la mirada del drama que se desarrollaba frente a ellos. Fue entonces cuando el padre de Carlos, un hombre respetado por su templanza y sabiduría, se puso de pie. Caminó lentamente hacia el altar, sus pasos resonando en el silencio tenso que había caído sobre la congregación. Miguel, dijo, colocando una mano sobre el hombro del joven. Te conozco desde que eras un niño. Te he visto crecer junto a mi hijo. Siempre te he considerado parte de nuestra familia. Miguel levantó la mirada, una chispa de esperanza iluminando su rostro abatido. Y precisamente por eso, continuó el hombre mayor, su voz firme, pero compasiva, te pido que hagas lo correcto. Si realmente aprecias a Carlos, si de verdad has sido su amigo todos estos años, demuéstralo ahora respetando su deseo. El tiempo pareció detenerse. Miguel miró al padre de Carlos, luego a Carlos, y finalmente a Laura. En sus ojos se libraba una batalla interna, un torbellino de emociones contradictorias. Lentamente, casi mecánicamente, asintió. Lo siento, murmuró, tan bajo que apenas se escuchó. Nunca quise. Yo solo. Pero las palabras se le escapaban, incapaz de expresar lo que realmente sentía. Dio media vuelta, dispuesto a marcharse, cuando de pronto se detuvo. Con un movimiento brusco, se giró nuevamente hacia la pareja, con una expresión que nadie supo interpretar. Antes de irme, dijo, con una voz que ya no parecía la suya, hay algo que deben saber. Algo que he estado guardando durante demasiado tiempo. Algo que cambiará todo lo que creen saber sobre mí, sobre nosotros. Carlos dio un paso adelante, colocándose protectoramente frente a Laura. Miguel, ya basta, advirtió, con un tono que dejaba claro que su paciencia había llegado al límite. Pero Miguel negó con la cabeza, una sonrisa triste dibujándose en sus labios. No entiendes, Carlos. Esto es más grande que una broma de mal gusto. Esto es sobre la verdad, una verdad que he estado ocultando por años, una verdad que merecen conocer antes de dar este paso. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. Inconscientemente,
Apretó con más fuerza el ramo de flores que sostenía entre sus manos temblorosas. ¿Qué podría ser tan importante como para interrumpir así su boda? ¿Qué secreto podría justificar semejante comportamiento? Si tienes algo que decir, dilo de una vez, dijo Carlos, su voz mezclando enojo y temor a partes iguales. Ya no reconocía a quien por años había considerado su hermano del alma. Miguel respiró profundamente, como reuniendo valor. Sus ojos recorrieron a los invitados, muchos de los cuales lo miraban con una mezcla de curiosidad y reproche. Algunos, los más cercanos a Carlos, lo observaban con auténtica rabia contenida. Durante todos estos años, comenzó Miguel, su voz sorprendentemente clara a pesar de la emoción. He sido más que tu amigo, Carlos. He sido tu guardián, tu protector en las sombras. Los murmullos volvieron a extenderse por la iglesia. Nadie entendía a dónde quería llegar Miguel con esas palabras. Cuando conociste a Laura, continuó, ahora mirándola directamente a ella. Algo en mí se encendió. Una alarma, un presentimiento que no podía ignorar. La madre de Laura se levantó de nuevo, indignada. Ya basta de insinuaciones. Si tienes algo concreto que decir sobre mi hija, dilo claramente o cállate de una vez. El sacerdote, visiblemente incómodo, intentó intervenir. Quizás deberíamos. No, interrumpió Miguel con firmeza. Necesito que todos escuchen esto. Especialmente tú, Carlos. Del bolsillo interior de su chaqueta, Miguel sacó un sobre arrugado. El simple gesto hizo que varios invitados contuvieran la respiración. Había algo ominoso en la forma en que sostenía aquel sobre, como si contuviera un veneno capaz de destruir todo a su paso. La noche después de tu compromiso, dijo Miguel, dirigiéndose nuevamente a Carlos, recibí una llamada. Era un viejo amigo de la universidad que ahora trabaja como investigador privado. Laura palideció. Sus piernas parecían a punto de fallarle, pero se mantuvo firme, sostenida por una mezcla de orgullo y terror, ante lo que pudiera venir. Me dijo que había visto a Laura en circunstancias comprometedoras. Miguel hizo una pausa, sus ojos ahora fijos en el sobre que sostenía. Al principio no quise creerlo. Pensé que se trataba de un error, una confusión. Pero la duda estaba sembrada. Carlos dio un paso hacia su amigo, sus puños apretados con tanta fuerza que sus nudillos se habían tornado blancos. Si estás insinuando que Laura... No estoy insinuando nada, lo interrumpió Miguel. Estoy contando hechos. Después de esa llamada, contraté a ese mismo investigador para que siguiera a Laura durante unas semanas. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Laura sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. Había sido espiada durante semanas sin saberlo. La idea le provocó náuseas. Lo que descubrimos, continuó Miguel, agitando ligeramente el sobre, cambiará para siempre la forma en que ves a tu futura esposa. El padre de Laura avanzó hacia el altar, su rostro enrojecido por la ira. Jovencito, estás acusando a mi hija sin pruebas, interrumpiendo su boda con insinuaciones viles. No son insinuaciones, respondió Miguel, abriendo lentamente el sobre. Son pruebas. Fotografías, documentos, conversaciones grabadas. Laura soltó el ramo, que cayó al suelo con un ruido sordo. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué podría haber descubierto Miguel? Ella no tenía nada que ocultar, o al menos eso creía. Un terror frío comenzó a extenderse por su cuerpo al pensar en las posibilidades. Carlos, por su parte, parecía librar una batalla interna. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones contradictorias. Confianza en Laura, pero también miedo ante lo desconocido. Lealtad hacia su amigo de tantos años, pero también rabia por su comportamiento. Antes de mostrar esto, dijo Miguel, sacando lentamente el contenido del sobre, quiero que sepas, Carlos, que todo lo hice por ti, para protegerte, para evitar que cometieras el error más grande de tu vida. La tensión en la iglesia era palpable. Cada segundo parecía estirarse eternamente mientras Miguel extraía lo que parecían ser fotografías del interior del sobre. Nadie respiraba, nadie se movía. Laura, dijo Miguel, mirándola directamente a los ojos, ¿quieres explicarle tú a Carlos qué significan estas imágenes o debería hacerlo yo?
El silencio en la iglesia era casi tangible. Los invitados contenían la respiración mientras aquel hombre se ponía de pie, interrumpiendo el momento más sagrado de la ceremonia. Si alguien conoce algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Esas palabras, tradicionalmente ignoradas, de repente cobraron vida cuando Miguel, el mejor amigo del novio, se levantó con una sonrisa burlona en su rostro. Nadie podía creerlo. La novia palideció, sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía el ramo de flores blancas. El novio Carlos giró lentamente la cabeza, con una expresión de confusión que rápidamente se transformó en horror al ver quién se había puesto de pie. Los murmullos comenzaron a extenderse por la iglesia como fuego en un campo seco. Déjenme contarles cómo llegamos a este momento. 3 meses antes, Carlos y Laura celebraban su compromiso en una cena íntima con amigos y familiares. La felicidad era palpable en el ambiente. Todos brindaban por el futuro de la pareja. Todos excepto Miguel, quien observaba desde una esquina con una expresión indescifrable en su rostro. Miguel y Carlos habían sido inseparables desde la universidad. Compartieron apartamento, trabajaron juntos en proyectos. Incluso salieron con hermanas en algún momento. Pero algo cambió cuando Laura apareció en la vida de Carlos. Al principio, Miguel se mostró encantador y acogedor. Pero con el tiempo, pequeños comentarios sarcásticos comenzaron a escapar de sus labios cuando Laura no estaba presente. ¿Estás seguro de que es la indicada?, le preguntaba constantemente a Carlos. Recuerda lo que siempre hablamos sobre no apresurarnos. Carlos atribuía estos comentarios a la preocupación de un buen amigo, pero lo que no sabía era que algo más oscuro crecía en el interior de Miguel, una mezcla de celos y resentimiento que se intensificaba con cada día que pasaba. La semana antes de la boda, durante la despedida de soltero, Miguel bebió más de la cuenta. Entre risas y bromas, hizo un brindis que dejó a todos incómodos. Por Carlos, mi hermano, que está a punto de cometer el error más grande de su vida. Pero aún tiene tiempo de arrepentirse. Las risas nerviosas no ocultaron la tensión que se instaló en el ambiente. Carlos, siempre conciliador, pasó el comentario como una broma de mal gusto, pero algo dentro de él se inquietó. Y ahora, en el momento más importante de su vida, ahí estaba Miguel, de pie, con esa sonrisa que no presagiaba nada bueno. El sacerdote, visiblemente incómodo, carraspeó y repitió: ¿Hay algún impedimento para esta unión, Miguel? Miró directamente a los ojos de Laura, luego a Carlos, y finalmente recorrió con la mirada a todos los presentes. El tiempo parecía haberse detenido. La madre de la novia se llevó una mano al pecho. El padre del novio apretó los puños bajo el banco. «Yo», comenzó Miguel, su voz resonando en las paredes de piedra de la iglesia antigua. «Yo tengo algo que decir». Laura, quien hasta ese momento había mantenido la compostura, sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje perfecto. No podía creer que este momento, con el que había soñado desde niña, estuviera siendo manchado de esta manera. Carlos dio un paso al frente, interponiéndose ligeramente entre su futura esposa y su supuesto mejor amigo. «Miguel, por favor», susurró con una mezcla de súplica y advertencia en su voz. Pero Miguel continuó: «He sido testigo de la relación entre Carlos y Laura desde el principio. He visto cómo se conocieron, cómo su amistad se transformó en algo más profundo. Cómo la tensión era insoportable. Algunos invitados ya estaban poniéndose de pie, indignados por la interrupción. La hermana de Laura había sacado su teléfono, lista para llamar a seguridad si las cosas se salían de control. Y tengo que decir», continuó Miguel, haciendo una pausa dramática que pareció durar una eternidad, «que nunca había visto a dos personas más destinadas a estar juntas». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la iglesia. Laura parpadeó, confundida. Carlos miró a su amigo sin entender. «Lo siento», dijo Miguel, esta vez con la voz quebrada y sin rastro de la sonrisa burlona. «Quería hacer una broma. Pensé que sería gracioso crear un momento de tensión antes de darles mi bendición. Pero al ver sus caras,
Me di cuenta del error que estaba cometiendo. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero esta vez era diferente. Ya no era tensión lo que flotaba en el aire, sino incredulidad. Carlos, Laura, continuó Miguel, ahora con lágrimas en los ojos, les pido perdón. No tengo ningún impedimento para esta unión. Al contrario, quiero que todos sean testigos de que estos dos seres maravillosos merecen toda la felicidad del mundo. Pero el daño ya estaba hecho. La expresión en el rostro de Carlos había cambiado. Ya no había confusión ni horror. Ahora había algo más peligroso. Decepción. Laura, recuperando la compostura, tomó la mano de su futuro esposo y lo miró a los ojos, como preguntándole qué hacer. La ceremonia estaba arruinada. El momento perfecto se había esfumado, pero aún podían salvarlo. Lo que sucedió después sorprendió a todos los presentes. Carlos soltó suavemente la mano de Laura y caminó hacia Miguel. Los murmullos volvieron a extenderse por la iglesia. Iba a golpearlo, a echarlo, a perdonarlo a solo unos centímetros de su amigo. Carlos se detuvo. Sus ojos, llenos de una mezcla de emociones contradictorias, se clavaron en los de Miguel. La iglesia contenía la expiración una vez más. Pensaste que era gracioso, dijo Carlos con voz clara, audible para todos los presentes. Pensaste que podías jugar con nuestros sentimientos, con nuestro día especial. Miguel bajó la mirada, incapaz de sostener la de su amigo. Lo siento, ¿de verdad? Carlos levantó una mano, interrumpiéndolo. Durante años te consideré mi mejor amigo. Confié en ti. Te defendí cuando otros veían lo que yo me negaba a ver. Las palabras de Carlos resonaban en la iglesia como un juicio final. Miguel parecía encogerse con cada frase. Y ahora, en el día más importante de mi vida, continuó Carlos, decides que es el momento perfecto para una de tus bromas. Lo que Carlos dijo a continuación cambiaría para siempre la dinámica entre los tres. Sus palabras resonarían en la mente de todos los presentes durante mucho tiempo. Y lo que sucedió después, cuando Laura finalmente intervino, nadie lo hubiera imaginado. Pero esa es otra parte de la historia. Todos cometemos errores, Miguel, dijo Carlos finalmente, con voz calmada, pero firme. Pero algunos errores tienen consecuencias que no se pueden borrar con una disculpa. La iglesia permaneció en completo silencio. La madre de Laura lloraba silenciosamente, sosteniendo un pañuelo contra sus labios. El padre de Carlos, un hombre que rara vez mostraba emoción, tenía los ojos húmedos, dividido entre la tristeza por su hijo y la rabia hacia quien consideraba un segundo hijo. Por favor, suplicó Miguel, extendiendo una mano temblorosa hacia su amigo. Podemos hablar de esto después. No arruinemos este momento más de lo que ya está. Fue entonces cuando Laura, quien había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su vestido blanco brillaba bajo la luz que se filtraba por los vitrales de colores. Todos los presentes contuvieron la respiración. ¿Sabes qué es lo más triste, Miguel?, preguntó Laura, con una voz sorprendentemente serena para alguien cuyo día especial acababa de ser profanado. Que durante todo este tiempo intenté de verdad ser tu amiga. Me esforcé por ganarme tu aprobación, porque sabía lo importante que eras para Carlos. Miguel bajó la mirada, incapaz de enfrentar la verdad en los ojos de Laura. Cada vez que hacías un comentario despectivo sobre nuestro compromiso, cada vez que insinuabas que yo no era suficiente para él, yo simplemente sonreía y pensaba, solo está protegiendo a su amigo. Laura hizo una pausa, tomando aire. Pero ahora veo la verdad. Nunca se trató de proteger a Carlos. Se trata de ti, de tu incapacidad para alegrarte por la felicidad de otros. Algunas personas en los bancos asintieron en silencio, reconociendo la verdad en las palabras de Laura. Miguel, una vez tan seguro de sí mismo, parecía haberse encogido bajo el peso de la vergüenza. Carlos observaba a su futura esposa con una mezcla de orgullo y asombro. Esta mujer, que siempre había mostrado comprensión y paciencia, ahora defendía no solo su amor, sino también su dignidad. Pensé que habíamos dejado atrás los juegos de la adolescencia, continuó Laura, su voz ahora un poco más quebrada.
Pensé que éramos adultos capaces de respetar los momentos importantes en la vida de los demás. Miguel intentó hablar, pero las palabras parecían haberse atorado en su garganta. Laura, yo nunca quise. Pero lo hiciste, lo interrumpió ella. Y ahora todos estamos aquí, en este momento incómodo, intentando decidir qué hacer. El sacerdote, quien había observado todo en silencio, dio un paso adelante. Quizás deberíamos tomar unos minutos, sugirió con voz tranquilizadora. Podríamos hacer una breve pausa y continuar cuando todos estén más calmados. Pero Laura negó con la cabeza. No, dijo con firmeza. Hemos esperado demasiado tiempo para este día. No permitiré que una broma de mal gusto nos lo arrebate. Carlos tomó la mano de Laura, apretándola suavemente en señal de apoyo. Luego, mirando directamente a Miguel, pronunció las palabras que nadie esperaba escuchar. Te pedí que fueras mi padrino, porque creí que te alegrarías por mí, que me apoyarías en el día más feliz de mi vida. La voz de Carlos sonaba firme, pero había un temblor casi imperceptible en ella. Pero ahora me doy cuenta de que nunca entendiste lo que Laura significa para mí. Un silencio sepulcral invadió la iglesia. Los invitados, que minutos antes murmuraban entre ellos, ahora observaban la escena como si estuvieran viendo una obra de teatro intensa y dolorosa. Quiero que te vayas, continuó Carlos, sus palabras resonando en las paredes de piedra. No puedo tenerte aquí, no después de esto. Miguel palideció. Sus ojos se abrieron de par en par, como si acabara de recibir un golpe físico. Carlos, por favor, no hagas esto. He sido un idiota, lo admito. Pero soy tu mejor amigo. Eras mi mejor amigo, corrigió Carlos, con una tristeza que pesaba en cada sílaba. Un verdadero amigo nunca hubiera hecho lo que tú acabas de hacer. La hermana de Laura, quien fungía como dama de honor, se acercó discretamente al pasillo central, lista para escoltar a Miguel fuera de la iglesia si era necesario. El ambiente se volvía más tenso con cada segundo que pasaba. Vámonos, Miguel, dijo uno de los invitados, un amigo común que se había acercado al notar que la situación podía empeorar. Dejemos que continúen con la ceremonia. Pero Miguel se mantuvo firme, sus pies clavados en el suelo como si fueran de plomo. No puedo irme así, insistió, con lágrimas formándose en sus ojos. Carlos, Laura, tienen que entender que yo solo quería. ¿Qué querías exactamente?, interrumpió la madre de Laura, levantándose de su asiento. Su voz, normalmente dulce y mesurada, ahora tenía un filo que cortaba el aire. Humillar a mi hija en el día de su boda. Arruinar un momento que ha estado planeando durante meses. El padre de Laura colocó una mano sobre el hombro de su esposa, intentando calmarla, pero ella se zafó suavemente. No, Antonio, dijo con determinación. Este joven debe escuchar lo que ha provocado. La situación amenazaba con convertirse en un caos total. Algunos invitados ya habían comenzado a abandonar sus asientos, incómodos ante el espectáculo. Otros observaban fascinados, incapaces de apartar la mirada del drama que se desarrollaba frente a ellos. Fue entonces cuando el padre de Carlos, un hombre respetado por su templanza y sabiduría, se puso de pie. Caminó lentamente hacia el altar, sus pasos resonando en el silencio tenso que había caído sobre la congregación. Miguel, dijo, colocando una mano sobre el hombro del joven. Te conozco desde que eras un niño. Te he visto crecer junto a mi hijo. Siempre te he considerado parte de nuestra familia. Miguel levantó la mirada, una chispa de esperanza iluminando su rostro abatido. Y precisamente por eso, continuó el hombre mayor, su voz firme pero compasiva, te pido que hagas lo correcto. Si realmente aprecias a Carlos, si de verdad has sido su amigo todos estos años, demuéstralo ahora respetando su deseo. El tiempo pareció detenerse. Miguel miró al padre de Carlos, luego a Carlos, y finalmente a Laura. En sus ojos se libraba una batalla interna, un torbellino de emociones contradictorias. Lentamente, casi mecánicamente, asintió. Lo siento, murmuró, tan bajo que apenas se escuchó. Nunca quise. Yo solo. Pero las palabras se le escapaban, incapaz de expresar lo que realmente sentía. Dio media vuelta, dispuesto a marcharse,
cuando de pronto se detuvo. Con un movimiento brusco, se giró nuevamente hacia la pareja, con una expresión que nadie supo interpretar. Antes de irme, dijo, con una voz que ya no parecía la suya, hay algo que deben saber. Algo que he estado guardando durante demasiado tiempo. Algo que cambiará todo lo que creen saber sobre mí, sobre nosotros. Carlos dio un paso adelante, colocándose protectoramente frente a Laura. Miguel, ya basta, advirtió, con un tono que dejaba claro que su paciencia había llegado al límite. Pero Miguel negó con la cabeza, una sonrisa triste dibujándose en sus labios. No entiendes, Carlos. Esto es más grande que una broma de mal gusto. Esto es sobre la verdad, una verdad que he estado ocultando por años. Una verdad que merecen conocer antes de dar este paso. Un escalofrío recorrí por la espalda de Laura. Inconscientemente, apretó con más fuerza el ramo de flores que sostenía entre sus manos temblorosas. ¿Qué podría ser tan importante como para interrumpir así su boda? ¿Qué secreto podría justificar semejante comportamiento? Si tienes algo que decir, dilo de una vez, dijo Carlos, su voz mezclando enojo y temor a partes iguales. Ya no reconocía a quien por años había considerado su hermano del alma. Miguel respiró profundamente, como reuniendo valor. Sus ojos recorrieron a los invitados, muchos de los cuales lo miraban con una mezcla de curiosidad y reproche. Algunos, los más cercanos a Carlos, lo observaban con auténtica rabia contenida. Durante todos estos años, comenzó Miguel, su voz sorprendentemente clara, a pesar de la emoción. He sido más que tu amigo, Carlos. He sido tu guardián, tu protector en las sombras. Los murmullos volvieron a extenderse por la iglesia. Nadie entendía a dónde quería llegar Miguel con esas palabras. Cuando conociste a Laura, continuó, ahora mirándola directamente a ella. Algo en mí se encendió. Una alarma, un presentimiento que no podía ignorar. La madre de Laura se levantó de nuevo, indignada. Ya basta de insinuaciones. Si tienes algo concreto que decir sobre mi hija, dilo claramente o cállate de una vez. El sacerdote, visiblemente incómodo, intentó intervenir. Quizás deberíamos. No, interrumpió Miguel con firmeza. Necesito que todos escuchen esto. Especialmente tú, Carlos. Del bolsillo interior de su chaqueta, Miguel sacó un sobre arrugado. El simple gesto hizo que varios invitados contuvieran la respiración. Había algo ominoso en la forma en que sostenía aquel sobre, como si contuviera un veneno capaz de destruir todo a su paso. La noche después de tu compromiso, dijo Miguel, dirigiéndose nuevamente a Carlos, recibí una llamada. Era un viejo amigo de la universidad que ahora trabaja como investigador privado. Laura palideció. Sus piernas parecían a punto de fallarle, pero se mantuvo firme, sostenida por una mezcla de orgullo y terror, ante lo que pudiera venir. Me dijo que había visto a Laura en circunstancias comprometedoras. Miguel hizo una pausa, sus ojos ahora fijos en el sobre que sostenía. Al principio no quise creerlo. Pensé que se trataba de un error, una confusión. Pero la duda estaba sembrada. Carlos dio un paso hacia su amigo, sus puños apretados con tanta fuerza que sus nudillos se habían tornado blancos. Si estás insinuando que Laura... No estoy insinuando nada, lo interrumpió Miguel. Estoy contando hechos. Después de esa llamada, contraté a ese mismo investigador para que siguiera a Laura durante unas semanas. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Laura sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. Había sido espiada durante semanas sin saberlo. La idea le provocó náuseas. Lo que descubrimos, continuó Miguel, agitando ligeramente el sobre, cambiará para siempre la forma en que ves a tu futura esposa. El padre de Laura avanzó hacia el altar, su rostro enrojecido por la ira. Jovencito, estás acusando a mi hija sin pruebas, interrumpiendo su boda con insinuaciones viles. No son insinuaciones, respondió Miguel, abriendo lentamente el sobre. Son pruebas, fotografías, documentos, conversaciones grabadas. Laura soltó el ramo, que cayó al suelo con un ruido sordo. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué podría haber descubierto Miguel? Ella no tenía nada que ocultar, o al menos eso creía.
Un terror frío comenzó a extenderse por su cuerpo al pensar en las posibilidades. Carlos, por su parte, parecía librar una batalla interna. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones contradictorias. Confianza en Laura, pero también miedo ante lo desconocido, lealtad hacia su amigo de tantos años, pero también rabia por su comportamiento. Antes de mostrar esto, dijo Miguel, sacando lentamente el contenido del sobre, quiero que sepas, Carlos, que todo lo hice por ti, para protegerte, para evitar que cometieras el error más grande de tu vida. La tensión en la iglesia era palpable. Cada segundo parecía estirarse eternamente mientras Miguel traía lo que parecían ser fotografías del interior del sobre. Nadie respiraba, nadie se movía. Laura, dijo Miguel, mirándola directamente a los ojos, ¿quieres explicarle tú a Carlos qué significan estas imágenes, o debería hacerlo? Laura, sintió que su corazón se detenía. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, buscaron desesperadamente los de Carlos, intentando comunicarle algo que las palabras no podían expresar. El vestido, antes ligero como una nube, ahora parecía pesar toneladas sobre sus hombros. «No sé de qué estás hablando», respondió finalmente, con voz temblorosa pero firme. «No tengo nada que ocultar». Miguel soltó una risa seca, carente de humor. «¿No? Entonces supongo que no te importará que todos vean esto». Levantó una de las fotografías, manteniéndola de espaldas a los invitados, visible solo para Carlos y Laura. El rostro de Carlos se transformó al ver la imagen. Sus ojos se abrieron de par en par, y un músculo en su mandíbula comenzó a palpitar visiblemente. «Esto no puede ser real», murmuró, más para sí mismo que para los demás. La hermana de Laura, incapaz de contener su curiosidad y preocupación, se acercó para ver la fotografía. Su jadeo de sorpresa resonó en la iglesia, aumentando la tensión que ya era casi insoportable. «Carlos», suplicó Laura, intentando tomar la mano de su prometido, quien se apartó instintivamente. «Sea lo que sea que estás viendo, puedo explicarlo. Tiene que haber una explicación». «Oh, hay una explicación», intervino Miguel, con una voz que mezclaba triunfo y tristeza. «Y es precisamente la que he estado intentando hacerte ver durante meses, Carlos. Laura no es quien tú crees». El sacerdote, completamente sobrepasado por la situación, miró hacia los padres de los novios, buscando alguna indicación sobre cómo proceder. Pero ellos parecían tan desconcertados como él. «Muéstralo a todos», exigió de pronto Carlos, con una voz irreconocible, cargada de una emoción que nadie pudo identificar. «Si tienes pruebas contra Laura, si has estado ocultando algo tan importante, todos merecen verlo». Miguel dudó por primera vez. Sus ojos recorrieron la congregación, deteniéndose brevemente en los niños presentes, en los ancianos, en los familiares que habían viajado desde lejos para celebrar un amor que ahora pendía de un hilo. «No creo que sea apropiado», murmuró, repentinamente consciente de la magnitud de lo que estaba haciendo. «Ahora te preocupa lo apropiado». La voz de Carlos estaba cargada de sarcasmo y dolor. «Muéstralo, Miguel. Ya has llegado hasta aquí. Ya has arruinado este día. Al menos ten la decencia de compartir tus pruebas con todos». Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. Laura, inmóvil, parecía haberse convertido en una estatua de mármol blanco. Su mente trabajaba frenéticamente, repasando cada momento de las últimas semanas, intentando recordar qué podría haber sido fotografiado, qué podría estar viendo Carlos en esa imagen que lo había afectado tanto. Miguel, tras un momento de vacilación, giró lentamente la fotografía, exponiendo su contenido a los invitados más cercanos. Las reacciones fueron inmediatas: jadeos, murmullos confusos, incluso una risa nerviosa desde algún rincón lejano de la iglesia. «Esto es lo que tu novia ha estado haciendo a tus espaldas», anunció Miguel, alzando la voz para que todos pudieran oírle. «Esto es lo que he estado intentando protegerte todo este tiempo». Pero antes de que pudiera continuar, un sonido inesperado cortó el aire tenso de la iglesia: la risa de Carlos. No era una risa alegre, sino una carcajada incrédula, casi histérica. «¿Por esto?»,
Preguntó entre risas que empezaban a sonar casi dolorosas. Por esto has arruinado nuestra boda. Por esto has estado actuando como un lunático durante meses. La confusión se dibujó en el rostro de Miguel. Esta no era la reacción que esperaba. Carlos, no entiendes lo que esto significa. Laura ha estado. Sé perfectamente lo que Laura ha estado haciendo. Lo interrumpió Carlos, recuperando de pronto la compostura. Su rostro se endureció y sus ojos, ahora secos, se clavaron en los de su amigo con... Eo con acento agudo y repitió, ¿hay algún impedimento para esta unión? Miguel miró directamente a los ojos de Laura, luego a Carlos, y finalmente recorrió con la mirada a todos los presentes. El tiempo parecía haberse detenido. La madre de la novia se llevó una mano al pecho, el padre del novio apretó los puños bajo el banco. Yo comenzó Miguel, su voz resonando en las paredes de piedra de la iglesia antigua. Yo tengo algo que decir. Laura, quien hasta ese momento había mantenido la compostura, sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje perfecto. No podía creer que este momento, con el que había soñado desde niña, estuviera siendo manchado de esta manera. Carlos dio un paso al frente, interponiéndose ligeramente entre su futura esposa y su supuesto mejor amigo. Miguel, por favor, susurró con una mezcla de súplica y advertencia en su voz. Pero Miguel continuó, he sido testigo de la relación entre Carlos y Laura desde el principio. He visto cómo se conocieron, cómo su amistad se transformó en algo más profundo, cómo. La tensión era insoportable. Algunos invitados ya estaban poniéndose de pie, indignados por la interrupción. La hermana de Laura había sacado su teléfono, lista para llamar a seguridad si las cosas se salían de control. Y tengo que decir, continuó Miguel, haciendo una pausa dramática que pareció durar una eternidad, que nunca había visto a dos personas más destinadas a estar juntas. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la iglesia. Laura parpadeó, confundida. Carlos miró a su amigo sin entender. Lo siento, dijo Miguel, esta vez con la voz quebrada y sin rastro de la sonrisa burlona. Quería hacer una broma, pensé que sería gracioso crear un momento de tensión antes de darles mi bendición. Pero al ver sus caras, me di cuenta del error que estaba cometiendo. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero esta vez era diferente. Ya no era tensión lo que flotaba en el aire, sino incredulidad. Carlos, Laura, continuó Miguel, ahora con lágrimas en los ojos, les pido perdón. No tengo ningún impedimento para esta unión. Al contrario, quiero que todos sean testigos de que estos dos seres maravillosos merecen toda la felicidad del mundo. Pero el daño ya estaba hecho. La expresión en el rostro de Carlos había cambiado. Ya no había confusión ni horror. Ahora había algo más peligroso, decepción. Laura, recuperando la compostura, tomó la mano de su futuro esposo y lo miró a los ojos, como preguntándole qué hacer. La ceremonia estaba arruinada, el momento perfecto se había esfumado, pero aún podían salvarlo. Lo que sucedió después sorprendió a todos los presentes. Carlos soltó suavemente la mano de Laura y caminó hacia Miguel. Los murmullos volvieron a extenderse por la iglesia. ¿Iba a golpearlo? ¿A echarlo? ¿A perdonarlo? A solo unos centímetros de su amigo, Carlos se detuvo. Sus ojos, llenos de una mezcla de emociones contradictorias, se clavaron en los de Miguel. La iglesia contenía la respiración una vez más. Pensaste que era gracioso, dijo Carlos con voz clara, audible para todos los presentes. Pensaste que podías jugar con nuestros sentimientos, con nuestro día especial. Miguel bajó la mirada, incapaz de sostener la de su amigo. Lo siento, de verdad. Carlos levantó una mano, interrumpiéndolo. Durante años te consideré mi mejor amigo. Confié en ti. Te defendí cuando otros veían lo que yo me negaba a ver. Las palabras de Carlos resonaban en la iglesia como un juicio final. Miguel parecía encogerse con cada frase. Y ahora, en el día más importante de mi vida, continuó Carlos, decides que es el momento perfecto para una de tus bromas. Lo que Carlos dijo a continuación cambiaría para siempre la dinámica entre los tres. Sus palabras resonarían en la mente de todos los presentes durante mucho tiempo. Y lo que sucedió después, cuando Laura finalmente intervino, nadie lo hubiera imaginado. Pero esa es otra parte de la historia. Todos cometemos errores, Miguel, dijo Carlos finalmente, con voz calmada pero firme. Pero algunos errores tienen consecuencias que no se pueden borrar. Enfrentar la verdad en los ojos de Laura. Cada vez que hacías un comentario despectivo sobre nuestro compromiso, cada vez que insinuabas que yo no era suficiente para él, yo simplemente sonreía y pensaba, Sobre está protegiendo a su amigo. Laura hizo una pausa, tomando aire. Pero ahora veo la verdad. Nunca se trató de proteger a Carlos. Se trata de ti, de tu incapacidad para alegrarte por la felicidad de otros.
Algunas personas en los bancos asintieron en silencio, reconociendo la verdad en las palabras de Laura. Miguel, una vez tan seguro de sí mismo, parecía haberse encogido bajo el peso de la vergüenza. Carlos observaba a su futura esposa con una mezcla de orgullo y asombro. Esta mujer, que siempre había mostrado comprensión y paciencia, ahora defendía no solo su amor, sino también su dignidad. Pensé que habíamos dejado atrás los juegos de la adolescencia, continuó Laura, su voz ahora un poco más quebrada. Pensé que éramos adultos capaces de respetar los momentos importantes en la vida de los demás. Miguel intentó hablar, pero las palabras parecían haberse atorado en su garganta. Laura, yo nunca quise. Pero lo hiciste, lo interrumpió ella. Y ahora todos estamos aquí, en este momento incómodo, intentando decidir qué hacer. El sacerdote, quien había observado todo en silencio, dio un paso adelante. Quizás deberíamos tomar unos minutos, sugirió con voz tranquilizadora. Podríamos hacer una breve pausa y continuar cuando todos estén más calmados. Pero Laura negó con la cabeza. No, dijo con firmeza. Hemos esperado demasiado tiempo para este día. No permitiré que una broma de mal gusto nos lo arrebate. Carlos tomó la mano de Laura, apretándola suavemente en señal de apoyo. Luego, mirando directamente a Miguel, pronunció las palabras que nadie esperaba escuchar. Que pedí que fueras mi padrino, porque creí que te alegrarías por mí, que me apoyarías en el día más feliz de mi vida. La voz de Carlos sonaba firme, pero había un temblor casi imperceptible en ella. Pero ahora me doy cuenta de que nunca entendiste lo que Laura significa para mí. Un silencio sepulcral invadió la iglesia. Los invitados, que minutos antes murmuraban entre ellos, ahora observaban la escena como si estuvieran viendo una obra de teatro intensa y dolorosa. Quiero que te vayas, continuó Carlos, sus palabras resonando en las paredes de piedra. No puedo tenerte aquí, no después de esto. Miguel palideció. Sus ojos se abrieron de par en par, como si acabara de recibir un golpe físico. Carlos, por favor, no hagas esto. He sido un idiota, lo admito, pero soy tu mejor amigo. Eras mi mejor amigo, corrigió Carlos, con una tristeza que pesaba en cada sílaba. Un verdadero amigo nunca hubiera hecho lo que tú acabas de hacer. La hermana de Laura, quien fungía como dama de honor, se acercó discretamente al pasillo central, lista para escoltar a Miguel fuera de la iglesia si era necesario. El ambiente se volvía más tenso con cada segundo que pasaba. «Vámonos, Miguel», dijo uno de los invitados, un amigo común que se había acercado al notar que la situación podía empeorar. «Dejemos que continúen con la ceremonia». Pero Miguel se mantuvo firme, sus pies clavados en el suelo como si fueran de plomo. «No puedo irme así», insistió, con lágrimas formándose en sus ojos. «Carlos, Laura, tienen que entender que yo solo quería». «¿Qué querías exactamente?», interrumpió la madre de Laura, levantándose de su asiento. Su voz, normalmente dulce y mesurada, ahora tenía un filo que cortaba el aire. «Humillar a mi hija en el día de su boda. Arruinar un momento que ha estado planeando durante meses». El padre de Laura colocó una mano sobre el hombro de su esposa, intentando calmarla, pero ella se zafó suavemente. «No, Antonio», dijo con determinación. «Este joven debe escuchar lo que ha provocado». La situación amenazaba con convertirse en un caos total. Algunos invitados ya habían comenzado a abandonar sus asientos, incómodos ante el espectáculo. Otros observaban fascinados, incapaces de apartar la mirada del drama que se desarrollaba frente a ellos. Fue entonces cuando el padre de Carlos, un hombre respetado por su templanza y sabiduría, se puso de pie. Caminó lentamente hacia el altar, sus pasos resonando en el silencio tenso que había caído sobre la congregación. «Miguel», dijo, colocando una mano sobre el hombro del joven, «te conozco desde que eras un niño. Te he visto crecer junto a mi hijo. Siempre te he considerado parte de nuestra familia». Miguel levantó la mirada, una chispa de esperanza iluminando su rostro abatido. «Y precisamente por eso», continuó el hombre mayor, su voz firme pero compasiva, «te pido que hagas lo correcto. Si realmente aprecias a Carlos, si de verdad has sido su amigo todos estos años,
Demuéstralo ahora respetando su deseo. El tiempo pareció detenerse. Miguel miró al padre de Carlos, luego a Carlos, y finalmente a Laura. En sus ojos se libraba una batalla interna, un torbellino de emociones contradictorias. Lentamente, casi mecánicamente, asintió. Lo siento, murmuró, tan bajo que apenas se escuchó. Nunca quise. Yo solo. Pero las palabras se le escapaban, incapaz de expresar lo que realmente sentía. Dio media vuelta, dispuesto a marcharse, cuando de pronto se detuvo. Con un movimiento brusco, se giró nuevamente hacia la pareja, con una expresión que nadie supo interpretar. Antes de irme, dijo, con una voz que ya no parecía la suya, hay algo que deben saber. Algo que he estado guardando durante demasiado tiempo. Algo que cambiará todo lo que creen saber sobre mí, sobre nosotros. Carlos dio un paso adelante, colocándose protectoramente frente a Laura. Miguel, ya basta, advirtió, con un tono que dejaba claro que su paciencia había llegado al límite. Pero Miguel negó con la cabeza, una sonrisa triste dibujándose en sus labios. No entiendes, Carlos. Esto es más grande que una broma de mal gusto. Esto es sobre la verdad, una verdad que he estado ocultando por años. Una verdad que merecen conocer antes de dar este paso. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. Inconscientemente, apretó con más fuerza el ramo de flores que sostenía entre sus manos temblorosas. ¿Qué podría ser tan importante como para interrumpir así su boda? ¿Qué secreto podría justificar semejante comportamiento? Si tienes algo que decir, dilo de una vez, dijo Carlos, su voz mezclando enojo y temor a partes iguales. Ya no reconocía a quien por años había considerado su hermano del alma. Miguel respiró profundamente, como reuniendo valor. Sus ojos recorrieron a los invitados, muchos de los cuales lo miraban con una mezcla de curiosidad y reproche. Algunos, los más cercanos a Carlos, lo observaban con auténtica rabia contenida. Durante todos estos años, comenzó Miguel, su voz sorprendentemente clara a pesar de la emoción. He sido más que tu amigo, Carlos. He sido tu guardián, tu protector en las sombras. Los murmullos volvieron a extenderse por la iglesia. Nadie entendía a dónde quería llegar Miguel con esas palabras. Cuando conociste a Laura, continuó, ahora mirándola directamente a ella, algo en mí se encendió. Una alarma, un presentimiento que no podía ignorar. La madre de Laura se levantó de nuevo, indignada. Ya basta de insinuaciones. Si tienes algo concreto que decir sobre mi hija, dilo claramente o cállate de una vez. El sacerdote, visiblemente incómodo, intentó intervenir. Quizás deberíamos. No, interrumpió Miguel con firmeza. Necesito que todos escuchen esto. Especialmente tú, Carlos. Del bolsillo interior de su chaqueta, Miguel sacó un sobre arrugado. El simple gesto hizo que varios invitados contuvieran la respiración. Había algo ominoso en la forma en que sostenía aquel sobre, como si contuviera un veneno capaz de destruir todo a su paso. La noche después de tu compromiso, dijo Miguel, dirigiéndose nuevamente a Carlos, recibí una llamada. Era un viejo amigo de la universidad que ahora trabaja como investigador privado. Laura palideció. Sus piernas parecían a punto de fallarle, pero se mantuvo firme, sostenida por una mezcla de orgullo y terror, ante lo que pudiera venir. Me dijo que había visto a Laura en circunstancias comprometedoras. Miguel hizo una pausa, sus ojos ahora fijos en el sobre que sostenía. Al principio no quise creerlo. Pensé que se trataba de un error, una confusión. Pero la duda estaba sembrada. Carlos dio un paso hacia su amigo, sus puños apretados con tanta fuerza que sus nudillos se habían tornado blancos. Si estás insinuando que Laura... No estoy insinuando nada, lo interrumpió Miguel. Estoy contando hechos. Después de esa llamada, contraté a ese mismo investigador para que siguiera a Laura durante unas semanas. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Laura sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. Había sido espiada durante semanas sin saberlo. La idea le provocó náuseas. Lo que descubrimos, continuó Miguel, agitando ligeramente el sobre, cambiará para siempre la forma en que ves a tu futura esposa. El padre de Laura avanzó hacia el altar, su rostro enrojecido por la ira. Jovencito,
Estás acusando a mi hija sin pruebas, interrumpiendo su boda con insinuaciones viles. No son insinuaciones, respondió Miguel, abriendo lentamente el sobre. Son pruebas, fotografías, documentos, conversaciones grabadas. Laura soltó el ramo, que cayó al suelo con un ruido sordo. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué podría haber descubierto Miguel? Ella no tenía nada que ocultar, o al menos eso creía. Un terror frío comenzó a extenderse por su cuerpo al pensar en las posibilidades. Carlos, por su parte, parecía librar una batalla interna. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones contradictorias. Confianza en Laura, pero también miedo ante lo desconocido. Lealtad hacia su amigo de tantos años, pero también rabia por su comportamiento. Antes de mostrar esto, dijo Miguel, sacando lentamente el contenido del sobre, quiero que sepas, Carlos, que todo lo hice por ti, para protegerte, para evitar que cometieras el error más grande de tu vida. La tensión en la iglesia era palpable. Cada segundo parecía estirarse eternamente mientras Miguel extraía lo que parecían ser fotografías del interior del sobre. Nadie respiraba, nadie se movía. Laura, dijo Miguel, mirándola directamente a los ojos, ¿quieres explicarle tú a Carlos qué significan estas imágenes, o debería hacerlo? Laura sintió que su corazón se detenía. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, buscaron desesperadamente los de Carlos, intentando comunicarle algo que las palabras no podían expresar. El vestido, antes ligero como una nube, ahora parecía pesar toneladas sobre sus hombros. No sé de qué estás hablando, respondió finalmente, con voz temblorosa pero firme. No tengo nada que ocultar. Miguel soltó una risa seca, carente de humor. ¿No? Entonces supongo que no te importará que todos vean esto. Levantó una de las fotografías, manteniéndola de espaldas a los invitados, visible solo para Carlos y Laura. El rostro de Carlos se transformó al ver la imagen. Sus ojos se abrieron de par en par, y un músculo en su mandíbula comenzó a palpitar visiblemente. Esto no puede ser real, murmuró, más para sí mismo que para los demás. La hermana de Laura, incapaz de contener su curiosidad y preocupación, se acercó para ver la fotografía. Su jadeo de sorpresa resonó en la iglesia, aumentando la tensión que ya era casi insoportable. Carlos, suplicó Laura, intentando tomar la mano de su prometido, quien se apartó instintivamente. Sea lo que sea que estás viendo, puedo explicarlo. Tiene que haber una explicación. Oh, hay una explicación, intervino Miguel, con una voz que mezclaba triunfo y tristeza. Y es precisamente la que he estado intentando hacerte ver durante meses. Carlos, Laura no es quien tú crees. El sacerdote, completamente sobrepasado por la situación, miró hacia los padres de los novios, buscando alguna indicación sobre cómo proceder. Pero ellos parecían tan desconcertados como él. Muéstralo a todos, exigió de pronto Carlos, con una voz irreconocible, cargada de una emoción que nadie pudo identificar. Si tienes pruebas contra Laura, si has estado ocultando algo tan importante, todos merecen verlo. Miguel dudó por primera vez. Sus ojos recorrieron la congregación, deteniéndose brevemente en los niños presentes, en los ancianos, en los familiares que habían viajado desde lejos para celebrar un amor que ahora pendía de un hilo. No creo que sea apropiado, murmuró, repentinamente consciente de la magnitud de lo que estaba haciendo. Ahora te preocupa lo apropiado. La voz de Carlos estaba cargada de sarcasmo y dolor. Muéstralo, Miguel. Ya has llegado hasta aquí. Ya has arruinado este día. Al menos ten la decencia de compartir tus pruebas con todos. Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. Laura, inmóvil, parecía haberse convertido en una estatua de mármol blanco. Su mente trabajaba frenéticamente, repasando cada momento de las últimas semanas, intentando recordar qué podría haber sido fotografiado. ¿Qué podría estar viendo Carlos en esa imagen que lo había afectado tanto? Miguel, tras un momento de vacilación, giró lentamente la fotografía, exponiendo su contenido a los invitados más cercanos. Las reacciones fueron inmediatas: jadeos, murmullos confusos, incluso una risa nerviosa desde algún rincón lejano de la iglesia.
Esto es lo que tu novia ha estado haciendo a tus espaldas, anunció Miguel, alzando la voz para que todos pudieran oírle. Esto es lo que he estado intentando protegerte todo este tiempo. Pero antes de que pudiera continuar, un sonido inesperado cortó el aire tenso de la iglesia. La risa de Carlos. No era una risa alegre, sino una carcajada incrédula, casi histérica. ¿Por esto? Preguntó entre risas que empezaban a sonar casi dolorosas. Por esto has arruinado nuestra boda. Por esto has estado actuando como un lunático durante meses. La confusión se dibujó en el rostro de Miguel. Esta no era la reacción que esperaba. Carlos, no entiendes lo que esto significa. Laura ha estado. Sé perfectamente lo que Laura ha estado haciendo, lo interrumpió Carlos, recuperando de pronto la compostura. Su rostro se endureció, y sus ojos, ahora secos, se clavaron en los de su amigo con una intensidad que hizo que más de un invitado contuviera la respiración. La pregunta es, ¿lo sabes tú? Ahora fue el turno de Miguel de mostrar confusión. Miró la fotografía en su mano, luego a Laura, y nuevamente a Carlos. Estas fotos, continuó Carlos, arrebatándole la imagen de las manos, no muestran lo que tú crees. Y el hecho de que hayas llegado tan lejos, que hayas espiado a Laura, que hayas interrumpido nuestra boda por algo que ni siquiera entiendes, me dice todo lo que necesito saber sobre ti. La tensión en la iglesia cambió de dirección. Ahora todas las miradas se centraban en Miguel, quien parecía cada vez más pequeño bajo el peso de la duda. Pero ella estaba reuniéndose con ese hombre a escondidas, insistió Miguel, aunque su voz ya no tenía la misma convicción. Las fotos lo prueban. Iba a esa collería casi todos los martes. Es el tío de Laura, interrumpió Carlos, con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos anterior. Roberto, el hermano de su padre, es joyero, y Laura ha estado trabajando con él durante meses para diseñar esto. Del bolsillo de su traje, Carlos extrajo una pequeña caja de terciopelo azul. Al abrirla, reveló un par de alianzas de matrimonio únicas, con un intrincado diseño que combinaba símbolos personales para ambos. Un suspiro colectivo recorrió la iglesia. La madre de Laura se llevó las manos al rostro, conteniendo las lágrimas. El padre de Carlos cerró los ojos, una mezcla de alivio y vergüenza reflejándose en su expresión. Laura quería que fuera una sorpresa, continuó Carlos, mirando con ternura a su novia. Estos anillos cuentan nuestra historia. Cada símbolo representa un momento importante de nuestro camino juntos. Laura, recuperando poco a poco el color en su rostro, asintió. Quería que fuera especial, algo que realmente significara algo para nosotros. Miguel contemplaba las alianzas con expresión vacía. Todo su mundo parecía desmoronarse ante sus ojos. Yo pensé que... Ese es el problema, Miguel, dijo Carlos con voz suave pero firme. No pensaste. Asumiste lo peor de la mujer que amo sin molestarte en preguntar, sin darle el beneficio de la duda. Dejaste que tus prejuicios y tus miedos nublaran tu juicio. Miguel intentó hablar, pero las palabras parecían habérsele atascado en la garganta. Miró alrededor, buscando algún aliado entre los invitados, pero solo encontró miradas de reproche y decepción. Lo siento, murmuró finalmente, su voz apenas audible. Yo realmente creí que estaba protegiéndote. No se protege a alguien que amas destruyendo su felicidad, intervino Laura, con una dignidad que impresionó a todos los presentes. Se le protege respetando sus decisiones, confiando en su criterio, apoyándolo incluso cuando elige un camino diferente al que tú habrías elegido. El sacerdote, sintiendo que la tormenta comenzaba a amainar, dio un paso adelante. ¿Desean continuar con la ceremonia? Carlos y Laura intercambiaron una mirada cargada de emociones. Después de todo lo ocurrido, la pregunta flotaba en el aire como una pluma. Seguir adelante como si nada hubiera pasado. Sí, respondió Laura sin dudarlo. Hemos esperado demasiado tiempo para este momento. No dejaremos que nada más lo arruine. Carlos asintió, apretando suavemente la mano de su prometida. Luego, dirigiéndose a Miguel por última vez, dijo: Creo que es mejor que te vayas ahora. Sin más palabras, Miguel dio media vuelta y caminó lentamente hacia la salida de la iglesia. Cada paso resonaba en el silencio,
como un recordatorio físico de las consecuencias de sus acciones. Antes de traspasar la puerta, se detuvo brevemente, como si quisiera decir algo más, pero finalmente continuó su camino, desapareciendo bajo la luz brillante del exterior. La ceremonia continuó. Los votos se pronunciaron con una intensidad mayor de la esperada, cargados de un nuevo significado, después de la prueba que acababan de superar juntos. Cuando finalmente el sacerdote los declaró marido y mujer, los aplausos resonaron con fuerza, como si todos los presentes celebraran no solo una unión, sino también una victoria sobre la desconfianza y el miedo. Mientras Carlos y Laura caminaban por el pasillo central como recién casados, muchos notaron algo diferente en ellos, una serenidad y una certeza que quizás no habrían tenido sin la tormenta que acababan de atravesar. A veces son precisamente los momentos más difíciles los que confirman que estamos exactamente donde debemos estar, con quien debemos estar. Y en cuanto a Miguel, la lección que aprendió aquel día cambiaría su vida para siempre, recordándole que lo que pensamos que es protección puede ser, en realidad, el reflejo de nuestros propios miedos e inseguridades. Porque al final, el amor verdadero no necesita ser protegido, solo necesita ser respetado.